Luz y sal. Ah, el día de hoy vi un título que decía la interculturalidad crítica. Y como nos encanta jugar con las palabras y ponerlas donde se nos da la gana para sonar intelectuales, ya lo he leído en algunos videos míos, me suena a algo, pues yo les digo qué es esto. Bueno, quisiera decir varios conceptos de cultura, tres, y no recuerdo, pero creo que son también tres de donde se puede utilizar la palabra cultura con un prefijo, y el prefijo le cambia totalmente la estructura. Prefijos son, eh, en algunos casos palabras, en otros casos son letras que tienden a marcar cantidad, distancia, fuerza, etc. Ah, en este caso, cultura, por ejemplo, voy a tratar de explicar qué es multiculturalidad o multicultural, para no usar el idad, porque si uso el idad quiere decir que se está dándose. Interculturalidad, pluriculturalidad, supraculturalidad, ¿no? Que son más o menos las que se utilizan cuando uno habla de cultura y uno quiere interpretar la cultura desde diferentes perspectivas. Y también quisiera hablar de los tres conceptos de cultura, porque dicen los que hacen chistes, es que pues, la vida, o sea, la vida me hace hacer los chistes. Yo digo lo mismo, a mí la vida me enseñó a hacer chistes de mí mismo y de las cosas que veo. Y cuando veo cosas también en el entorno que merecen ser aclaradas, pues las digo, porque no me gusta que la gente se burle de la gente y nos estemos mintiendo unos a otros. Y jerguear con la palabra hoy es muy dado, insisto. La famosa deconstrucción de Derrida, que ahora ya todo el mundo dice deconstrucción, antes no sabía ni cómo se comía eso. Hay un libro que yo leí hace, híjole, un buen de tiempo, como en el 2000 y algo, 2010 algo, porque eh, lo encontré y me gustó. Y está interesante, es de Jacques Derrida, es el arte de escribir. Y no tiene nada que ver con lo que dicen ahora que es de construir, pero porque lo que ahí hacen con la deconstrucción es pulverizar la palabra de tal manera que encaje con lo que tú quieres decir, ¿no? Déjame dar los tres conceptos de cultura y me voy a meter más a uno, al pragmático. Hay un concepto de cultura humanista, que es aquello que es humanamente humano. Hay un concepto que es, perdón, la exaltación de lo humanamente humano. Es decir, cuando tú, a través de las bellas artes, a través de la literatura, de la poesía, del arte, de la, de la pintura, la escultura y demás, exaltas lo humanamente humano como lo bello. Obviamente este es un concepto que tiene que ver con Immanuel Kant, con el rollo de la estética y la cultura moderna, que estaba empezando con los kantianos y con toda esta cultura del liberalismo francés. El concepto de cultura pragmático es eh, el cultivo del ser humano y el concepto de antropológico, que es todo lo creado por el hombre. Ese concepto surgió cuando los países europeos se consideraron a sí mismos los civilizados, como lo dijo Roma de Grecia. Dijo Roma de Grecia que ellos eran un país civilizado, culturalmente civilizado, y por eso adoptaron muchas de sus formas de organización
social y política. Sin embargo, Roma era excelente en la guerra y se fusionaron. Hoy desgraciadamente todo lo creado por y entonces estos europeos, diciendo que eran civilizados, se fueron a buscar en países exóticos, no visitados, no explorados, para ver si ellos eran civilizados también, porque no habían sido tocados por la modernidad, como la entendían ellos, liberal económica francesa. Entonces se van a países como África y demás, y oh sorpresa, dicen, ahí también tienen su cultura. Nosotros, por ejemplo, los aztecas tenían su cultura, es decir, creaban formas de organización, formas económicas, formas teológicas y formas con las cuales se organizaban. No eran incivilizados. Lo que pasa es que cuando tú lees la Biblia te dice que el ser humano se le dotó de una inteligencia que le permite desarrollar, bueno, primero tener ya lenguaje existente en su cabeza, lenguaje que le permitía hablarse con los otros, y otros fueron dotados con otros talentos, música, arte, ciencias, bla, bla, bla. Pero como esta gente creyó más en el liberalismo económico, entonces el liberalismo económico francés dijo, no, nosotros no creemos en Dios, ni Dios nos formó. Y aparece un Charles Darwin que habla de la evolución y entonces le creen a él. Y entonces lo que a Dios le tomó un chasquido de dedos, ellos dicen que nos tomó miles de millones de millones de millones de años. Y entonces explican con eso sus formas de entender el lenguaje, la cultura y demás. Porque para ellos nosotros venimos de los animales. Simplemente se nos cayó el rabo y nos paramos en dos pies. Todo eso es falso, pero bueno, lo creen. No hay cómo comprobarlo, pero lo creen. Y dicen que eso es científico. Bueno, ese concepto es el que nos está dando al traste hoy. Y hoy llamamos cultura todo lo creado por el hombre. Es decir, el reggaetón es cultura. El graffiti es cultura. El romperte los pantalones y salir con el cuerpo de fuera es cultura. Etcétera. Hoy tener una taza del baño de oro con el autógrafo de Madonna es cultura. Desgraciadamente entonces hoy, y sin ver el video, no quise ver el video porque seguramente ya sé para dónde van. Hoy le llaman cultura hasta las aberraciones que van en contra de nuestra biología. Hoy ya no se habla de cultura como, por lo menos cuando estaba el estructural funcionalismo, era los que estaban en la modernidad y los que estábamos persiguiendo a los modernos, que se nos llama países tercermundistas o en vías de desarrollo. Porque en base a las economías se medía nuestro nivel de crecimiento y de desarrollo, que son dos cosas distintas. Y se nos hablaba como tercermundistas y demás. Y entonces nosotros, en base a la teoría de la dependencia, que es otro modelo económico, decían que lo que teníamos que hacer era copiar lo que ellos hacían, bajarlo a nuestra cultura y empezarlo a reproducir. Es un concepto durkheimiano de las generaciones adultas enseñan a las generaciones jóvenes a repetir lo que ya se sabe, lo que es moderno. Obviamente eso trajo como consecuencia teorías de la resistencia que decían que no, que eso no servía, que era adecuar cosas que ni siquiera se habían valorado en nuestra cultura. Y pues sí, lo cierto es que nada que ver con lo que ellos definían como idiota a lo que nosotros somos como idiotas, o sea, nada que ver. Bueno, ¿a qué voy? Que desgraciadamente hoy llamamos cultura al LGBTQ, hoy llamamos cultura
a lo que llaman ahora respeto de los derechos humanos, como ir en contra de tu biología, someter al sujeto a una crisis sobre la crisis, porque además de que es disfórico, le hacemos creer que metiéndose en miles de disforias, él va a alcanzar un día la disforia verdadera que le va a permitir estar bien. Es como si eres esquizofrénico, pues busca ver quién es el que te persigue. Ah, y entonces cuando escucho interculturalidad crítica, me preocupa, porque se supone que inter quiere decir de otras culturas. Y ya no sé a qué llamar a un crítico, porque criticar significa romper con la cotidianidad y con lo estructuradamente establecido, el establishment. Por eso no hay crítica constructiva, son críticas que tienen que mover, sacudir, tirar. Y hoy desgraciadamente nadie quiere mover, sacudir ni tirar, incluyéndonos a nosotros, a los cristianos. Hoy también queremos ser políticamente correctos para que no se nos vayan los pocos que seguimos juntando como cautivos para sacarles dinero domingo a domingo. Esta cultura del respeto es déjalo que se vaya al hoyo, no te metas con él mientras él no se meta contigo. Deja que el homosexual haga sus prácticas mientras no se meta contigo. Deja que él, todas esas cosas, déjalos que lo hagan. El problema es que están, uno, autodestruyéndose. Vuelvo al humanismo kantiano, perdón, al concepto de cultura humanista, lo humanamente humano. Se están destruyendo lo humanamente humano, su dignidad y su calidad humana se está depravando. El sentido de la vida, el sentido de lo humano se está depravando. Tu propia biología la estás depravando, tu origen lo estás depravando. Si de verdad fueran culturalmente críticos, entonces reconocerían que desde esas afueras, internacional quiere decir, por ejemplo, fuera de la nación, eh, la interculturalidad es las culturas que vienen y se improntan, se implantan en tu sociedad y que no son ni siquiera subversivas o del pueblo, son impuestas por modelos económicos fuertes que saben toda la intencionalidad que tienen encima y que quieren destruir la solidez de la familia o de lo que quede de familia en países como México, por ejemplo. Y el mexicano es idiota porque es ignorante a propósito. Como es ignorante a propósito, decide no leer, no investigar. Se sostiene con 2 minutos de consejos de Instagram. Se sostiene con dos minutos de consejos de los cortos de YouTube, con los 5 pasos para. Ya nadie lee, nadie investiga, nadie profundiza. Entonces el mexicano se ha metido en la vorágine de hacer todo lo que le dice el americano. El americano, el francés y el inglés. Todo. Si ellos dicen que la homosexualidad, que la ideología de género, que el calentamiento global, que la vida verde, que no sé qué, pero corriendo. Eso es lo intercultural, es decir, lo que está fuera de nosotros. Y lo hemos adoptado con una facilidad brutal. Y hoy ya no queremos decir que es ser hombre, que es ser mujer. Hoy ya no hablamos de la verdadera multiculturalidad, muchas culturas que están en México. Por ejemplo, toda esta migración, que nosotros somos un puente para la migración, no nada más para el narcotráfico, y que se están quedando en México. Está ocurriéndonos como en países europeos. Se están quedando nicaragüenses, creo que han llegado hasta africanos, no sé cómo, pero llegan. Están llegando panameños, bolivianos, venezolanos y demás.
y se están quedando aquí. Obviamente está llegando gente en problemas de precariedad, en problemas de escasez, en problemas de vacíos culturales, que encajan muy bien con el vacío cultural que tiene el mexicano. Pero eso es la multiculturalidad, entender que existen varios grupos sociales que incluso están en México. Incluso si tú hablas de grupos sociales eh, como tomando el estándar de lo económico, pues hoy tenemos clases alta y baja, clase baja, baja, baja media y baja alta, clase alta, alta, alta media y alta baja. Y entre ellas hay diferencias culturales, porque obviamente el poder adquisitivo, no estoy diciendo que traiga como consecuencia el capital cultural, como se entendía antes, es decir, conocimiento, sabiduría, inteligencia. Simplemente estoy diciendo que el capital económico hace que tus posibilidades de movimiento, de ver otras cosas, cambien. No es lo mismo el que dice que es rico porque va vestido de santo, de domingo, al centro comercial a quejarse de lo pobre que está su centro comercial y de lo grande que es Santa Fe, al rico que sale de su casa, agarra su chalet privado, se va a Europa, come con los creadores exclusivos de las marcas italianas, Versace, Gucci, luego regresa a su país y trae cosas que le hicieron solamente a él, Gucci o Moshima, ¿no? Y ellos no necesitan andar. Y eso que no estoy hablando de Dios. Interculturalidad, multiculturalidad, pluriculturalidad, muchas culturas confluyendo en un lugar, en una zona, con tradiciones, con costumbres, con valores. Ojo, desgraciadamente ya todo eso se ha erosionado y simplemente hacemos cosas que repetimos por imitación, ni siquiera sabemos por qué las hacemos. Es decir, no sabemos el origen, el noise, el principio. La transculturalidad, que es este paso de conocimientos de una cultura a otra por acercamiento, por encuentros geográficos, por intercambios comerciales, por intercambios académicos, por relaciones estratégicas de comercio, los TLCs, el mercado europeo, por ejemplo, el supraculturalismo, que eso lo vivimos en América Latina, todos, cuando se nos impuso un modelo de país medieval, retrasado, atrasado, que no que tenía todas las características de ser un país pobre, con un modelo ideológico pobre, por lo tanto nosotros nos condenó a la pobreza, nos dejó un legado de pobreza. Y no es lo mismo, vuelvo a insistir, cuando un país fue invadido por el cristianismo, por el protestantismo, a países que terminamos con el modelo medieval tardío, que fue el caso de toda América Latina, ¿no? Esa fue supraculturalización, porque una cultura se impuso sobre otra cultura y se le dijo que o creías o vivías o hacías, ¿no? Se impuso la religión, se impuso el lenguaje español, se impuso las costumbres de allá, los retrasos económicos, políticos, axiológicos, ontológicos, ideológicos también nos llegaron a su visión de hombre, de mundo, de Dios, de trabajo, de familia, ¿no? De gobierno, de religión, de economía, de cómo hacer dinero, se nos quedó. Entonces cuando a ti te digan
interculturalidad crítica, pues aguas, porque si no hablan de cuestionar las diferentes condiciones culturales que hoy existen en el mundo y que no todas llegan a México, aclaro, porque luego decimos que estamos en la globalización y en la mundialización y ese rollo. No es cierto, es decir, tú recibes influencia de los países que tienen intereses económicos en tu país. Los demás ni te voltean a ver, es más, ni los demás que no tienen cómo dejarse ver en el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, Yemen es un país que está sufriendo hoy estragos brutales de dictaduras eh, que están haciendo estragos con sus poblaciones y nadie se entera. Ahorita el que nos conviene voltear a ver es Ucrania, Rusia, Israel, y son los que los gobiernos internacionales promueven que estés viendo. Bueno, los pocos que vemos lo internacional, porque vuelvo a insistir, hay quien no sale de lo único que internacional que conocen es la Champions y el Mundial de Fútbol. No conocen otra cosa. No tienen idea de las culturas, de las tradiciones, solamente se soplan lo que el documental de deportes les pone por el país que se está celebrando el evento, ¿no? O sea, cuando fue en China los Olímpicos, pues conociste de China lo que te dijo el medio, perdón, deportivo que te estaba transmitiendo el evento, lo que era China. Y así pasa, pero no sabemos ni cómo son sus cosmovisiones, cómo se mueven sus cosmovisiones. Entonces, yo te recomiendo que tengas cuidado porque hoy hay una no callada ni velada, una descarada cínica y desenfrenada necesidad de hacerte creer que lo que están diciendo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, la UNESCO, bueno, la UNESCO pertenece a la ONU, la OMS que pertenece a la ONU, OEA, OTAN, es verdad. Y es una verdad que tienes que abrazar. Si quieres ser un país progresista, si quieres ser una persona del primer mundo, si quieres ser una persona no arcaica, todavía tenemos esta idea de la vieja modernidad, de lo viejo malo, lo nuevo bueno. Y este lenguaje progresista es del que te estoy hablando. Decir que se vale el aborto, que se vale hacer lo que tú quieras, que se vale llenarse de tatuajes o de operaciones, que se vale cambiarse de sexo, que se vale, bueno, quererse cambiar de sexo porque te cambias el outfit, pero en realidad no puedes cambiarte el sexo. Tu genoma dice, eres hombre o mujer. Estas disforias que hoy llaman géneros, este lenguaje que hoy llaman inclusivo, este lenguaje que hoy llaman revolucionario, cuando lo único que hacen es hacer cosas agramaticales, fuera de la gramática, para supuestamente aceptar a las comillas minorías, que ya dije, no son minorías. Están respaldadas por Rockefeller, por Walt Disney, por el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, por la OEA, por la OTAN, por la OMS, por la UNESCO, y que no traen otra cosa como entre manos que cambiar el orden mundial para el nuevo orden mundial. Que la pandemia fue un buen termómetro para ese nuevo orden mundial. Se dieron cuenta que simplemente hay que decir, hay una crisis, no la puedes resolver tu país, entonces te la va a resolver el organismo internacional, que no postulaste, no elegiste, no decidiste, pero él te va a dar la solución. Y tú la vas a obedecer ciegamente. Fue lo que hicimos con la pandemia. Cuando de verdad tú quieras entender qué ocurre con las multiculturas y las contraculturas, incluso existe ese concepto contracultura que se me estaba pasando, la cultura que contradice a todo lo que llaman cultura,
que en los 70s fueron los famosos hippies. Y fue toda esta idea que no es otra cosa más que romper con las autoridades. ¿Por qué? Porque hay que romper, cuestionar y desafiar. ¿Por qué? Porque hay que desafiar. O sea, ni siquiera había un sentido de razón ni de conocimiento. Había que dudar de todo, había que cuestionar a todos. Todos eran malos en esencia y había que cuestionarlos. Y había que crear una nueva forma de mirar el mundo. Decían los hipiosos la naturaleza, otros el socialismo, y trajeron como consecuencias los estragos sociales y culturales y económicos que hoy vivimos. Y eso le llamaron contracultura. Nosotros como, bueno, si eres cristiano, somos contracultura. Por eso somos los verdaderos enemigos de los modelos económicos, políticos, sociales, culturales, comerciales, ontológicos, ideológicos, axiológicos, de cosmovisión. Cuando tú eres un verdadero cristiano y tú abrazas toda la cosmovisión cristiana, entonces entiendes que el mundo está persiguiendo lo que la polilla y el orín van a destruir y no están preocupados por el verdadero problema humano, que es su alma. Se van a ir al infierno. Y, y hoy tenemos una cultura llamada progresista que nos está mandando directamente al infierno. Ya no me voy a meter en otros conceptos, pero si tú gustas, podemos hablar del respeto, que ya está todo trastocado y malentendido, el individuo y la individualidad, que también están trastocados, el libre albedrío, que también están trastocados, y lo que hoy llaman derechos humanos, que también están totalmente trastocados. Hoy matar a un bebé es un derecho humano. Luz y Sal.